Nos acompaña Javier Laje, director internacional de la Fundación de Derechos Humanos, Human Rights Foundation. Javier, gracias por regresar a Pura Política. Gracias, Juan Manuel. ¿Es legítima la nueva presidenta de Bolivia? Sí, desde la perspectiva del derecho constitucional boliviano, habían dos vías en que se podía producir esta sucesión. Una, si se tomaba en cuenta la renuncia específicamente, debe necesariamente ser aceptada por el Parlamento y allí no había mayoría de parte de la oposición. Sin embargo, al momento en que el presidente decide salir a México, es decir, no hay ninguna orden judicial pendiente contra el presidente todavía. Obviamente él teme que salga una orden judicial por el delito de fraude electoral, que es un delito penado en el Código Penal, en el Código Electoral boliviano, que tiene una pena de 6 años de cárcel. Por eso yo creo que decidió salir del país, pero no hay una orden judicial, no se ha mostrado de parte de la Fiscalía que se le haya dicho usted tiene que salir. Él más se sintió. Bolivia ha tenido una estabilidad en los últimos años, pero ha sido una estabilidad de amenaza de la violencia permanente. Es decir, la manera en que el gobierno ha gobernado es a través de grupos de choque, que son movimientos sociales de distinto índole y con niveles importantes de violencia, es decir, que se usa dinamita, que se amenaza con usar. Muchos de estos grupos se le volcaron. La policía decidió amotinarse, los militares dijeron no vamos a hacer nada y estos grupos se le volcaron. Entonces el riesgo era real. Yo sí creo que lo podían matar, pero no lo iba a matar ningún policía ni ningún militar, lo iban a matar los ponchos rojos de Aymaras del altiplano, los iban a matar los potosinos Pero a muchos nos puede recordar esta situación como, no sé si seguiste la crisis este verano en Puerto Rico, donde de repente hay un vacío de poder y hay un político que dice, bueno, me toca a mí ser gobernador, en este caso a la presidenta Áñez, porque esta senadora ni se ha presentado a una elección de presidenta, ni constitucionalmente le tocaba a ella asumir el poder. Para cerrar el punto, lo que ocurrió fue que esa es una manera a través de la renuncia. Cuando hay abandono del cargo, entonces ahí se activa automáticamente la sucesión constitucional al siguiente en rango dentro del Senado. La primera presidenta del Senado y el segundo vicepresidente del Senado renunciaron el mismo día que Evo. Yo creo que bajo la calentura del momento de su renuncia, él mandó la directriz, renunciemos todos a ver qué hacen esto. Y eso terminó facilitando que la oposición pueda asumir el poder de esa manera. Y al día siguiente el Tribunal Constitucional Plurinacional, el mismo que ilegalmente autorizó a Evo postularse para una elección más contra el texto expreso de la Constitución, ese mismo Tribunal Constitucional al día siguiente sacó un pronunciamiento para dar estabilidad diciendo, de acuerdo a la resolución del 2001, esta es la manera y por tanto la presidenta ha sido autorizada correctamente. Bueno, lo que muchos se preguntan, es un país como Bolivia que después de una historia bastante turbulenta, y sobre todo antes de la presidencia de Evo Morales había habido muchos gobiernos que habían durado poco, había habido violencia también en las calles y de repente hay 14 años de estabilidad, te pueden gustar más o menos las políticas de Evo Morales. ¿Por qué no es capaz un país como Bolivia de tener una transición de poder normal? ¿Por qué se tiene que llegar a un presidente que dice que se le ha obligado a renunciar y se tiene que exiliar en México? Sí. En mi opinión, mira, Bolivia ha tenido algunos periodos de estabilidad a lo largo de su historia. El país desde 1825 ha tenido algunos periodos de estabilidad y uno de los más largos precisamente fue cuando se recuperó la democracia en 1982, después del último dictador, el famoso con el que se reunían en Scarface, el dictador ese que promovía la producción de cocaína tan grande con la que se reúne Robert De Niro. Ese se llamaba el general García Mesa, un último dictador militar, mató mucha gente, y después de él una coalición de partidos de izquierda tomaron el poder y de ahí ha venido han habido alternancia en el poder a lo largo desde el 1982 hasta el 2003, que es la caída de Goñi. O sea, hubieron 20 años de estabilidad multipartidaria. La izquierda tomaba el poder, la derecha tomaba el poder, los grupos por lo general, los movimientos sociales estaban con uno u otro partido, dependiendo del momento. El MNR, el Partido de la Revolución del año 1952, fue un actor principal de ese proceso multipartidista. Sin embargo, se deslegitimó mucho de esa democracia debido a la corrupción y el partido de Morales agarra ese voto de castigo de los partidos demócratas y entra con un discurso obviamente un poco radical desde la perspectiva de que era muy amigo de Fidel Castro, desde la perspectiva de que él no es un líder indígena en el sentido de concordancia de la madre tierra con la cosmología, la cosmovisión andina y más bien al contrario, él era un líder sindical específicamente de los cocaleros en Cochabamba. Entonces, pero logra... ¿Y podrá volver en algún día de México? O sea, va a haber una transición legítima, va a haber, porque lo mismo puede pasar con Áñez, que de repente diga sí, yo voy a convocar elecciones, pero a lo mejor dentro de 4 años. No, eso es imposible, eso es
está clarísimo, máximo tiene que ocurrir en 90 días, no aguantaría en el poder, todo el mundo se levantaría de la misma manera que se ha levantado. El periodo de Evo tenía que terminar legalmente el 20 de enero y ha terminado antes porque él renunció ante esta presión social masiva al descubrirse el fraude, pero ya la gente, nadie hubiera reaccionado así ante el fraude si ya no hubiera desconocido un voto popular a través de un referéndum que lo perdió e igual se lanzó a las elecciones. Entonces, no hay posibilidades de que eso, la presidenta ha sido súper clara en relación a eso, es que a partir de que se va a llamar a elecciones lo antes posible, aunque sea por decreto, si no hubiera, si digamos el resto del Parlamento no participa en que al llamamiento a elecciones, por decreto supremo se puede hacer. Lo que es importante es que se tiene que elegir un tribunal supremo electoral, un órgano electoral se llama en Bolivia, que tenga la legitimidad de todos los actores políticos, comités cívicos, movimientos sociales, pueblos indígenas, de que las personas que se elijan son probas y van a administrar un proceso de manera proba. Hoy dijo la OEA que va a mandar observadores para estar seguro que el proceso sea probo. Eso se tiene que hacer a la brevedad posible y hasta ahora todo indica que ese es el propósito de este gobierno. No es un gobierno demasiado débil, es imposible que intenten ellos seguir sin esa legitimidad. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en Pura Política. Gracias, Juan Manuel, por invitarme. Así terminamos esta edición de Pura Política. Como siempre, gracias por acompañarnos. Soy Juan Manuel Benítez. Hasta la próxima.